Buenos y maravillosos días, por fin estamos a día 15 de agosto, 30 grados de máxima, madre mía, bendita Dana. Lo malo es que no ha traído lluvias, eso es lo único malo de esta Dana. Pero bueno, que hemos venido al apiario a entretenernos, hoy ha venido a divertirse el apiario, yo solo. Así que vamos a aprovechar y a grabar muchos vídeos. Estoy preparando llamémoslo curso, llamémoslo guía de apicultura desde cero, para todos aquellos que queréis comenzar en esto de la apicultura desde cero, con todas mis dudas y todo lo que me ha ido surgiendo a nosotros, tanto a mí como a mi hermano, a lo largo de estos primeros 10 meses que llevamos en la apicultura, pues todo eso lo estamos concentrando, lo estamos recopilando en un vídeo. Vamos a hablar de libros en esa serie de vídeos, mirad, libracos que hemos ido leyendo, comprando, acumulando. Y todo eso lo iremos tratando, todo el tema de trámites, todo el tema de papeleo, burocracia, todo el tema de seleccionar material. En fin, para que aprendáis, ¿vale? Así que eso lo estoy recopilando. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Suscribíos, dale a like, compartir esto con todo el mundo. Bueno, que vamos a enseñaros nuestro nuevo apiario. Que hoy he venido aquí a hablar de mi nuevo apiario, de nuestro nuevo apiario. Aquí en... no vamos a decir dónde. Estamos a 1 hora del otro apiario, ahora ya tenemos 2. Pues esta segunda explotación está separada 1 hora de distancia en Fragoneta con otro apiario. Y vais a ver muchas diferencias entre el que estuvimos viendo en el vídeo anterior allí en el río, llamémoslo apiario del río, y apiario, llamémoslo de la finca, ¿vale? Es una finca que nos ha dejado un conocido y bastante bien. Vamos a ver, me voy poniendo ya el trajecito, porque lo tengo aquí, porque he estado, ya os digo, os he estado grabando vídeos de material y demás para iniciarse en esto. Y nada, nos vamos a poner el traje, la liturgia habitual en esto de la apicultura. Yo me dejo el traje así puesto en el calcetín, ay, no sé si se ve, y me lo meto por dentro de la bota, por dentro de la bota o de la zapatilla, y así no me pican en los tobillos. Unas polainas sería lo suyo, pero de momento nos vale con esto. Menos mal que hoy solo dan 30 de máxima, ahora mismo estamos a 21 graditos, temperatura maravillosa para revisar colmenas. La mejor hora para revisar nuestras colmenas, por lo menos las nuestras aquí en esta zona, es por la mañana. A partir del mediodía se ponen de una mala leche que no hay quien las abra. Así que nosotros por la mañana, joder, no me lo puedo abrochar, es la mejor hora, ¿vale? Luego ya si vienes por la tarde te van a comer, o sea, te van a comer. También depende de la casta que tengáis y demás, de la línea que tengáis. Nosotros la primavera que viene lo vamos a seleccionar a muerte y vamos a coger reinas más mansas, más productivas y demás, y vamos a ir fabricando reinas aparte o a partir de esas reinas. Lo iremos viendo. Antes de ponerme la capucha voy a meterle chisca al ahumador. Ahora, como todavía no son hasta las 2, se puede practicar el tema de la apicultura y demás, siempre con medios de extinción en verano, sobre todo cuando no hay alerta extrema de incendios. Entonces, bueno, ahumador, que no falte. Echarle bien de pinocha. Aún así va a ser una revisión rápida para que la veáis un poquito por encima y poco más. Veníos con nosotros a Pinocholandia. ¿Qué meter en el ahumador? Pues bueno, hay gente que utiliza pinocha, hay gente que utiliza hierbecita y tal. Yo lo que tengo es cartón. Yo tengo pinocha, pues pinocha. Para el tema para cuando ya están con la mielada y tal, no nos gusta tanto utilizar la pinocha porque deja mucho olor. Entonces, bueno. Pero vamos, que hoy va con pinocha. Bueno, ya no me apretaré más. Lo lleno aquí, lo enciendo allí, encima de unas rocas, para evitar temas de incendios. Porque si llego aquí y prendo el ahumador aquí, lo que voy a hacer es que como salte una chispa aquí, esto es como gasolina, se va ardiendo todo el monte. Y mirad, que no, que la liamos. Así que vámonos para las abejitas y os explico el apiario, ¿vale? Venga, pues vamos para allá, abajo, ahí están. Esta zona esto es gloria bendita. Voy a decir todo lo que hay ahí, todo lo que nos rodea. Ahora, bueno, os lo voy a explicar ya, que leches, que menudo calor. Vamos a acercarnos para allá, espérate que me baje un poquito esto, que si no, tampoco hace falta pasar calor ya de tan temprano. Como todavía no nos hemos metido mano, nos podemos acercar a ellas sin problema ninguno. Bueno, pues nos hemos venido a esta zona, ¿vale? A esta finca, el dueño de la finca, en primavera se le metió un enjambre en casa
nos llamaron, fuimos a sacarlo y dijo, oye, pues como tengo mucho terreno y tal, muchas tierras, si queréis poner colmenas, sentidos libres. Nos dio autorización, firmamos los papeles, hice todo el papeleo y nos vinimos aquí con las colmenas que teníamos en la granja, en la parcela, porque allí estaban suponiendo ya un problema. Las sacamos y nos las trajimos aquí. Y aquí están. ¡Buah! ¡Buah! ¿Cómo están? A ver, en la parcela, allí eso sería idóneo porque sacamos una miel. Madre mía. 60 kilos de miel, no, 55 kilos de miel, que sabía melocotón. No me preguntéis por qué. No tiene nada que ver que una miel sepa melocotón, porque allí no hay melocotonares cerca. Pero eso era un pasote. Es una lástima porque ahí sí que hay mucha floración de todas las parcelas, de todo el campo que hay alrededor, todo el año. Pero era inviable porque a mi madre, por ejemplo, le picó, le metió una en la cabeza, a mis sobrinos también le picaron un par, entonces ya pues dijimos, mira, nos las traemos aquí que no molestan. Y sorpresa porque es un sitio de momento bastante bueno. Al día 15 de agosto no hay nada de floración en el campo, o sea, tú ves el campo y allí en el río eso es un páramo, y aquí pues más o menos igual, alguna florecilla se ve, se deja ver, porque cayeron tormentas a primeros de julio, pero nada que ver, ¿vale? Y aún así, las colmenitas están a tope. Ahora veremos, siguen trayendo polen, siguen metiendo cosas. ¿Por qué? Porque nos rodean una serie de campos que son bastante óptimos. De hecho, hay un campo de lavanda cerca que le han dejado florecer. O sea, de lavanda no, perdón. De lavanda hay, pero hay un campo de albahaca que le han dejado florecer para el tema de la semilla. Han sacado bastante polen y néctar de allí. Hay cosas interesantes. Campo de colza, campo de alfalfa, almendros, hay extensiones inmensas de almendros. Entonces es una muy buena zona, aparte todo el monte bajo que tenemos, con tomillo a manta, aquí muchísimo tomillo. Hay algo de romero, en este monte no hay mucho romero, pero en el monte que linda de este hay bastante romero, ¿veis? Todo esto, todas estas matejas, es tomillo, un poquito de aliaga, que también da flores amarillas seguidas del almendro. Obviamente el romero, que no puede faltar. Aquí no hay mucho, insisto, pero hay montes aquí al lado, ¿vale? Que llegan ellas a 500 metros, que están plagados de romero, esparragueras, etc, etc, etc. Mucho monte bajo, se meten muchas tormentas en esta zona. En fin, que me gusta mucho, la verdad. Vamos a revisar colmenas y así vais viendo un poquito cómo está el tema. A día 15 de agosto estamos hablando de Albacete, llanura manchega. Esto es secarral. El secarral manchego en verano, eso no falla. Entonces, bueno, aquí las tenemos. No estamos en la sierra, no voy a decir más pistas, no voy a dar más pistas, pero está muy bien la cosa. Agua tienen de sobra, no les falta, así que perfecto. Voy a ponerme todo y lo vemos de cerca. Bueno, ya vamos para la zona y ahora os explico, porque va a haber cambios en el apiario. Vamos a cambiar el modo de explotación, vamos a cambiar colmenas, ya he encendido el Aumatronic y todo eso tiene un motivo y un porqué. Y es que nos pasamos al Langstroth, a perfección, ¿vale? A esa colmena vertical que, bueno, de momento nos está gustando mucho, ¿vale? Empezamos con las Dadan, que es un modelo vertical similar al Langstroth, pero con alguna que otra diferencia. Y bueno, dedicaremos un vídeo en exclusiva a eso, porque tela. Entonces, como compramos 8 Langstroth, ¿vale? Se las compramos a Lillo. Un saludito desde aquí. Y nada, las trajimos aquí y fueron todas bien menos una, ¿vale? Que llegó, bueno, en teoría llegó bien, pero claro, se nos torció un poquito el tema y se nos echó a perder prácticamente. Vamos a ver si la hemos conseguido recuperar, porque es que encontramos a la reina, voy a contar, ¿vale? Voy a dejar aquí la piedra, ¿veis? Lo dejo ahí. Les tenemos puestos corchos y demás, igual para el tema del aislamiento, y así evitamos un poquito el sobrecalentamiento de las colmenas, que no está mal en verano. Vale, pues la chunga, ¿vale? Antes de abrir me gustaría ver las piqueras, pero bueno, la que está malamente es esta de aquí, ¿vale? Y es que vino súper fuerte, vino de hecho con un alza, que se la pusimos al final a esa de ahí, y cuando la abrimos 20 días después al revisar la colmena, nos dimos cuenta de que estaba totalmente apolillada, o sea, la colmena era un nido de gusanos. Entonces, bueno, lo que hicimos fue esa serie más y dándole la vuelta a la caja nos dimos cuenta limpiándola que estaba la reina debajo de la colmena, o sea, ahí en el hueco que queda, está debajo junto a un pequeño séquito. ¿Qué hicimos? Coger cuadros de otras colmenas que están bastante fuertes con cría cerrada, un cuadro con cría cerrada, otro cuadro con reserva, y lo metimos a esa colmena, entonces la reina se metió ahí. Estoy viendo que no hay nada de movimiento en esa piquera.
O sea que igual nos encontramos una sorpresa ahora cuando abramos. Vamos a ver, de hace 15 días la revisamos y ya había puesta. Igual si ha habido pillaje o lo que sea, pues ya no tenemos la colmena para salvar. Vamos a ver, de momento las piqueras, vamos a hacer así una pequeña revisión. Estas están fuertes, pero fuertes, estas dos Lions. Es impresionante. Vamos a ver esta, por ejemplo, que es una bestia, es una mala bestia esta colmena. Vamos a ver si hay entrada de polen o algo. Ahora es temprano todavía a la mañana. Aún no estarán todas las picoradoras fuera de la casita. Pero bueno, algo veremos. Sí, mirad, ahí ha entrado una con 2 pelotones de polen tremendos. Sí, ¿veis? Acaba de entrar otra ahí con polen. Están, ¿veis? Otra con polen. Está entrando polen, o sea, día 15 de agosto en Castilla-La Mancha, bueno, en Albacete concretamente, que vaya entrando con polen, ¿veis? Con pelotilla de polen. Que vaya viendo esta actividad de polen es muy, muy buena señal. Obviamente que haya abejas en la zona no solo le viene bien a las abejas, a los cultivos y demás, es que a las pequeñas hormiguitas que hay abajo, pues mirad cómo se ponen. Con las abejitas que son viejas y tal, pues se las comen. Hasta el final. Todo se aprovecha. Me voy a quitar de aquí, que las estoy incomodando un poco. Y aquí otras dos Lastrot que pusimos, que estas también están bastante bien. Cuando hay hormiguitas cerca... ¡Ajá! Uy, aquí ha habido derrame. Es que le metimos comida y he visto que aquí tuvimos fiesta. Pues ya veremos. Va a haber que abrir esta colmena y ver qué ha pasado ahí. Bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a empezar por esta, que es la chunga, y luego os enseño un par más y ya está. No me quiero tampoco complicar mucho la vida hoy. Vamos a quitar los aislantes. Voy a darle chicha. ¡Mirad! ¡Flores! ¡Florecilla! Esto es una alegría. Los que seáis de Asturias y demás, pues nada, los compañeros de picotazos y tal, que allí están hinchados a flores, pues dirán, madre mía, ha visto una flor. Y se emociona, pero es que ver aquí una flor a día 15 de agosto, una florecilla silvestre, pues qué queréis que os diga. Que no es para menos. Bueno, que venga, que al lío. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás tramando? ¿Qué estás tramando, morena? Voy a quitar esto y lo vemos. Vale, pues ya la tenemos por aquí. Voy a abrir, no voy a ahumar porque esta es muy mansa. La verdad es que la línea es súper buena, la que nos vendió. Súper mansa esta colmena, pero bueno. Estoy viendo ya cosas que no me gustan. No hay ni una abeja aquí en la comida y hay hormigas. Así que, no sé. Esta creo que ha pasado a mejor vida, ¿sabes? Bueno, no, esta está ya caput. Y tenemos a... Nada, ¿qué va? Qué lástima. Yo creo que esta colmenita... No. Nada. Se nos ha ido. Se nos ha ido y mirar, tenía néctar y tal. La polilla de la cera. Nada, pues ha caído definitivamente esta colmena. La hemos perdido, ya no está la reina. Supongo que habrá volado. Joder con la polilla de la cera, ¿eh? Mirad, todo esto, gusanitos de la polilla. Se los vamos a quitar y le vamos a meter estos cuadros a las colmenas de las cuales salieron. Y ya está. Nada, pues quizá la reina no valía. Ya estaba vieja o lo que fuese y nada. Pues menos mal que hemos venido porque si no esto se monta aquí una que ni pa' Dios. Así que voy sacando todos los cuadros. ¿Veis? Esto es un cuadro de reserva que le sacamos a otra que ahora pues va a volver. Digo para adelante. Tenemos aquí la polilla, la cera, tenemos todo, en fin. Un desastre de colmena. Cerramos colmena y nos la llevamos. Es una lástima, ¿eh? Es una auténtica lástima. Estaba aquí la reina y ahora ya ni reina ni nada. Joder, maldita polilla. ¿Las veis las polillas? En fin. Bueno, que eso, que los cuadros, lo que os estaba comentando. Vacíos y con polillitas. Así que se los meteremos en otra colmena y ya está. Una faena, una colmena que se nos ha ido al traste. Este año pues hemos perdido esta y otro núcleo que no ha salido adelante, así que bueno. También forma parte de la apicultura. Vamos a meterle esos cuadros a otras colmenas y a ver si vemos alguna fuerte y levantamos un poquito el ánimo. Venga, vamos a ver esta. Esta en teoría estaba fuerte. Pues está fuerte. Sí. Hay abeja. Menos mal. Vamos a echarle así un poquito de humo. ¿La veis, no? Pues eso.
Abejas saliendo, le vamos a poner, vamos a ver si hasta le quitamos los cuadros o no. Y ya está. Bien pegada con propóleo. Ahora a finales de verano, principios del otoño y tal, es la mejor época para el tema del propóleo, así que aprovecharemos, claro que sí, para ver si sacamos algo de propóleo. Ya empiezan a zumbar, cuando le metemos un poco de humo. Estas no son agresivas, así que tampoco le voy a meter mucho. La tapita la dejamos aquí arriba y evitamos sustos. Vamos a hacer una revisión así rápida. ¿Dónde he dejado la espátula? Esto, como siempre, dejamos las cosas donde luego nos hace falta meter mano. Bueno, este cuadro de cera que están estirando, nada, pues muy bien, que sigan estirándolo. Vamos a ver este cuadro cómo está. Y aquí que tenemos, ya tenemos cría en este. Pues nada, muy bien la colmena. No tenemos puesta en el fondo las celdillas. No sé si lo estáis viendo. Voy a quitar de aquí el ahumador y así lo podéis ver. ¿Veis cómo está? Bueno, pues no tenemos nada de puesta en el fondo de la celdilla ni demás. Así que bien. No veo reina. Vamos a ver signos de barroa. Si vemos barroa forética, es decir, que esté... mira, aquí ya hay cría del día. O sea, del día no, perdón. Hay cría todavía, pero muy dispersa, ¿eh? Mucha nodriza y tal. Y tenemos cría de días. Vale. Pues muy bien. Buen cuadro. Son pequeñitas estas abejas. Menos mal que pusimos el tratamiento contra la barroa. Vamos a ver si no tenemos sustos. Voy a sacar, por ejemplo, este cuadro para ver qué tal está. Y ahora seguimos. Vamos a verlo. ¡Sácate! No se quiere sacar. Este cuadro. ¡Quieto! Vamos a ver este, ¿qué tal? Este igual. Tenemos aquí cría abierta y tal, vale. Muy bien. No, pero aquí están abriendo pollo, ¿eh? Están abriendo pollo. No les falta polen. O sea que pueden tener afección de barroa a tope. Bueno. ¿Veis cómo está de polen la colmena? No le falta, aún así le vamos a meter la torta que tenía la otra. A esta. Han abierto algo de cría. Pero no veo barroa forética encima de las abejas. ¿Veis? Por aquí me han abierto cría. ¿Veis todo ese salteado que hay? Ahí han abierto cría. Habrá que ver por qué. Bueno, esa cría le sirve de alimento. Habrá que ver por qué. Habrá que investigar. Seguiremos investigando. Voy a sacar otro cuadro porque me ha dejado mosqueado eso. Voy a sacar este de aquí. Voy a quitar la tira. Vamos a ver este. Vale, aquí está la cría todavía que no la han cerrado alguna. Tenemos puesta del día, vale. Pues, habrá que ver por qué me han hecho eso. De abrirme esa cría. Como veis, esto es una abeja negra, negra, negra. Me da gusto verla. Quizás les ha faltado proteína y tenían mucha cría y han dicho, vamos a controlar la población. Porque hay algunos cuadros con pan de abeja. Bueno, este tiene. Nada, pues a este le vamos a meter un cuadrito con reservas de miel. Y ya está, se lo vamos a meter aquí. Voy a meterle la tirita de barroa con osálico. Y voy a meterles un cuadro con reserva. Bueno, no pasa nada, no hay mal que por bien no venga. Como tenemos la colmena, que está prácticamente nueva esa colmena, lo que vamos a hacer con estas dos que necesitan ya pintura, no es que estén viejas, es que necesitan pintura, es, voy a coger a esta, que creo que es la que peor está, o a esa, no lo sé, ahora selecciono, hago el cambio de colmena y nada, me llevo una de estas colmenas para pintar y ya está. Creo que esta, que es la que más flojita, la voy a hacer, porque esta tiene una actividad ahora mismo que da hasta miedo. Así que cambiamos la colmena, ellas prácticamente no se van a enterar. Y por lo menos, pues nada, nos la llevamos, la pintamos y ya tenemos una colmena nueva para empezar la primavera que viene a partir cosas. Voy a abrir esta colmena, ya que estamos. Voy a abrir esta más que nada, porque como le tenemos que meter cuadros, mirad qué pelotas de polen han dejado aquí alguna. Como mola.
Ahí lo tenéis, polen fresco. ¡Fresco! Como decimos aquí en La Mancha, manchega. No le pusimos alimento pues porque es que no lo necesitan. Están metiendo ahora mismo a tope. Si la colmena está fuerte, lo mejor es no alimentar. Si están entrando reservas, lo mejor es no meterles porque si no, mal. ¡Ahí va! Aquí la miel, recordemos que ya la hemos sacado en primavera. Bueno, de estas no, obviamente, porque las trajimos hace un mes. Entonces, pues que va a ser que no. Pero mirar, aún así, voy a ver si puedo sacar algún cuadro. Madre mía. Vamos a ver. Esto es que a una mano es más complicado, pero bueno. Mirar. Cuadrito con reservas. Si le damos la vuelta. Más cuadrito con reservas. Lo metemos en el orden correcto. Aquí le meteremos otro cuadro, porque ya que tenemos cuadros de sobra, vamos a la cámara de cría. Vamos directamente al meollo, al tema. Estas no han tocado la tira de Barroa. Mal. Muy mal. Vamos a abrir. Vamos a sacar con una mano. Mirad cómo está de cría todavía cerrada, en pleno mes de agosto, ¿eh? Estas son mucho más grandes. Esta colmena está bastante mejor. Quizás a la otra pues le faltaba eso, algo de alimento. Pero bueno, como veis, mucho pan de abeja, mucho néctar. Pues nada, esta colmena está perfecta. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a cerrar con cuidado. Podemos sacar otro cuadro si queréis. Venga, vamos a ver este cuadro. Esto, ahí va. Hemos movido hasta la colmena. Muchacho, ¿cómo hay las colmenas? Chumachos. ¿Veis? Ya se han cabreado, ya no les ha molado nada ese movimiento. Venga, vamos a ver este cuadro, ¿cómo está? Pues mirad, igual. Están metiendo algo de néctar, siguen metiendo todavía. Tienen mucha miel ensilada y mucho polen ensilado. Así que, ¿sabéis lo que vamos a hacer, no? Cerrar la colmena y olvidarnos. Porque está, mirad cómo está el cuadro del apicultor. Este es el famoso cuadro del apicultor que está de miel hasta abajo. Así que es que ni lo voy a sacar. ¿Para qué? ¿Para qué lo queréis ver? Vamos a ver, ¿para qué lo queréis ver? Dios, ¿cómo está? Este es que no lo voy a poder levantar. Una mano. Mirad. Miel por aquí. Y miel por aquí. Pero vamos, que este se lo voy a dejar tal y como estaba. No queremos saber nada de este cuadro. Bueno, cerramos colmena y hacemos el cambio. Bueno, se nos ha parado en el cambio. En fin, nada, hemos ido pasando todos los cuadros y ya está. Tiene que estar... Bueno, si no está por aquí la reina, ya estará en la caja, lógicamente. No ha habido mucho trasiego, así que poco a poco irán saliendo. Como veis, esta caja hay que limpiarla. Han propolizado muchísimo, pero esto hay que meterle soplete. Esta caja está... ¡fua! Que pide a gritos una limpieza. Muy propolizadoras estas abejas. Madre mía. ¿Cómo está esto de propóleo? Qué exageración. No sé por qué se agolpan todas ahí. Bueno, como estas reinas están pintadas, si estuviese por aquí la veríamos. Y no se ve. Así que ya ha salido nada. Ahora todas se van metiendo aquí. Y ya está. Mi madre, qué calor. Mira cómo estoy sudando. En fin, vamos a hacer la miniatura. Día de trasiego. El cambio. No sé, yo las miniaturas las hago así. Bueno, no voy a revisar mucho más, que hoy ya estoy cansado, ya vendremos. Como están bien, de momento no necesitan nada. Venga, pues ya, esta caja la hemos dejado totalmente sin abeja. Esto ya los he tapado y hemos tenido historia. Os cuento, madre mía, si es que aquí cada día una aventura. Todas las colmenas, estas no las he revisado, ni lo voy a hacer, todas estas. Solo he revisado las Langstroth. Y aquí menos mal que he revisado, porque en esta caja de aquí me he dado cuenta de que está bastante débil. Ya lo he visto cuando había chorreado ahí el alimento y no se habían comido. Y he dicho, uy, aquí algo pasa. He revisado la caja, estaba la colmena en 2 cuadros. 2 cuadros. Estaban las abejas. Tenían muchas reservas, ha desabejado mucho esta colmena, no entiendo por qué.
Pero bueno, no pasa nada. Lo que he hecho ha sido limpiar cuadros que había así con polilla, he sacado alguno, lo he metido en colmenas que estaban más fuertes y con un cuadro de esta y un cuadro de una de aquellas que estaban bien de cría, me he asegurado que no fuese la reina y que fuese bastante nurses de estas, ¿cómo se llaman? Nodrizas, bastante abeja nodriza, y los he metido en esta colmena. Ahora los aceptarán y bueno, subirá un poquito la población, estará un poco más fuerte. Vamos a ver si la salvamos porque esta me preocupa. No sé si intentar estimular la puesta a la cría en esta colmena, metiéndole jarabe 1-1 o 2-1 para intentar incentivar que la reina empiece a poner ahí a tope y la consigamos salvar. Yo qué sé, no se me ocurre otra porque reserva está muy bien, pero necesitamos abeja en esta colmena. Vamos a ver si con esos dos cuadros con cría que estaba desoperculando, o sea que ya son prácticamente, van a ser prácticamente nodrizas en 2-3 días, pues ya se veía alguna nacer, conseguimos tirarlo para adelante. Vamos a ver en 15 días cómo está la número 7 que hay ahí, que viene ahí marcada. Así que nada, vamos a ver en 2 semanas cómo está la número 7. Poco más voy a hacer hoy, así que me voy despidiendo. Un día vienes a revisar unas colmenas, te crees que va a ser algo fácil y tela la que te tienen preparada. Así que es lo que hay. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones. Y nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto. Hasta entonces, sed felices. ¡Adiós!